Hola, mi nombre es Marily Landines y el de mi compañera Silvana González. Les doy la bienvenida a nuestra presentación del proyecto de estadística multivariada que está titulado como Peces en arrecifes de coral en el mundo. A continuación les estaremos contando sobre el conjunto de datos que analizamos. Este conjunto de datos incluye 1000 observaciones de peces de arrecife recolectadas en distintas zonas del Caribe y el Pacífico tropical. Cada registro contiene información ecológica, biológica y ambiental, lo que nos permitió hacer un análisis multivariado desde diferentes enfoques. Los arrecifes de coral son ecosistemas fundamentales para la biodiversidad marina, además de ser zonas de reproducción y refugio para muchas especies de peces. Estos cumplen un papel clave en el equilibrio ecológico de los océanos tropicales. Por eso su estudio y conservación son tan importantes desde el punto de vista científico. Este conjunto de datos incluye variables cualitativas y cuantitativas relacionadas con peces de arrecife. A partir de esta información aplicamos técnicas de estadística descriptiva y análisis exploratorio para conocer mejor la población y preparar el camino para análisis más avanzados. Estas son las variables cuantitativas que analizamos en el proyecto. Incluyen medidas como profundidad, abundancia, longitud, biomasa, visibilidad y temperatura. Todas estas nos permiten entender mejor las condiciones del entorno y las características de las poblaciones de peces observadas. Estas son las variables cualitativas incluidas en el conjunto de datos. Nos permiten clasificar la información según región, país, familia taxonómica, tipo de hábitat y método de muestreo. Gracias a ellas podemos analizar patrones y diferencias entre contextos geográficos y ecológicos. En esta diapositiva calculamos medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda. Estas métricas nos ayudan a entender el comportamiento general de los datos. Por ejemplo, la profundidad promedio es de 8.26 metros, mientras que la mediana es 6.4, lo que indica cierta variabilidad. La moda, en cambio, nos muestra el valor más frecuente, en este caso 0.5 metros, lo que sugiere que hay muchos registros en aguas muy someras. Comparar estas tres medidas nos permite detectar posibles asimetrías y patrones en la distribución. Acá analizamos la varianza, la desviación estándar y el rango. Estas métricas nos indican cuán dispersos están los datos respecto a la media. Por ejemplo, la profundidad tiene una desviación estándar de 6 metros y un rango de 30 metros, lo que refleja una gran variabilidad en los sitios muestreados. La biomasa muestra un rango muy amplio, lo que sugiere diferencias marcadas entre transectos. Este análisis es clave para entender la heterogeneidad del ecosistema. En esta parte calculamos los percentiles 25, 50 y 75 para las variables cuantitativas, lo que nos ayuda a entender cómo se distribuyen los datos y detectar posibles valores extremos. Por ejemplo, para la longitud promedio de los peces, el 50% de los datos está por debajo de 26 centímetros. Además, el histograma nos muestra que la mayoría de las longitudes se concentran entre 10 y 30 centímetros, con una distribución sesgada hacia valores más altos.
Este tipo de análisis es útil para visualizar la forma de la distribución y complementar el análisis descriptivo. Este Boxplot muestra la distribución de la longitud promedio de los peces. La mayoría de los valores se concentran entre 20 y 45 centímetros, con una mediana cercana a 30 a 35 centímetros. Observamos algunos valores atípicos por encima de los 70 centímetros, que corresponden a especies grandes. Además, la distribución está ligeramente sesgada a la derecha, lo que indica que hay más especies pequeñas y medianas que especies más grandes. En esta parte calculamos la covariancia entre las variables cuantitativas para evaluar cómo varían juntas. Valores positivos indican que ambas variables tienden a aumentar al mismo tiempo, mientras que valores negativos reflejan relaciones inversas. Por ejemplo, la longitud promedio y la biomasa tienen una covarianza alta y positiva, lo que es lógico porque peces más largos suelen tener mayor biomasa. Este análisis nos ayuda a identificar relaciones importantes antes de aplicar métodos multivariados más complejos. Aquí analizamos la correlación entre las variables cuantitativas para identificar relaciones lineales. Los valores cercanos a 1 indican una correlación positiva fuerte, mientras que los valores cercanos a -1 reflejan una relación negativa. Por ejemplo, la longitud promedio y la biomasa presentan una correlación alta y positiva, lo que confirma que peces más largos suelen tener mayor biomasa. En cambio, la longitud y la temperatura superficial muestran una correlación negativa, lo que sugiere que especies más grandes se encuentran en aguas más frías. Este análisis es clave para seleccionar variables en modelos multivariados. Aquí presentamos una tabla de contingencia que relaciona el tipo de hábitat con el estado de manejo. Podemos ver que las áreas marinas protegidas tienen más registros en todos los tipos de hábitat, especialmente en lagunas arrecifales o laderas del arrecife. Este análisis nos permite identificar patrones de conservación y distribución en diferentes ambientes. En esta gráfica estamos viendo la diferencia entre las matrices de covariancias de dos tipos de zonas, una no protegida y una área marina protegida. Cada fila y columna representa una variable ambiental o biológica, como la profundidad, la abundancia de individuos, la biomasa, la visibilidad o la temperatura superficial. Los números en la matriz muestran qué tanto cambia la relación entre estas variables cuando comparamos ambas zonas. Por ejemplo, el valor más notorio está en el centro, en el cruce de la biomasa total, donde se observa un cambio muy alto. Esto se resalta en azul oscuro. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que la biomasa se comporta de manera muy distinta entre las áreas protegidas a las áreas no protegidas. Y por lo tanto es una variable importante para diferenciar ambos ambientes. En este mapa de calor podemos ver cómo se comportan las variables cuantitativas normalizadas en cada estación. En el eje horizontal están las variables como la profundidad, la biomasa o la temperatura, y en el eje vertical están las observaciones. Los colores más oscuros indican los valores más altos, mientras que los colores más claros indican los colores más bajos. Y en general, esta gráfica nos permite ver patrones y diferencias entre sitios, mostrando qué variables cambian más o se mantienen similares a lo largo del muestreo. En este boxplot se muestra la distribución de las variables cuantitativas ya normalizadas. Cada caja representa una variable indicando su mediana, su rango intercuartil y los valores atípicos marcados con puntos. Entonces podemos ver, por ejemplo, que la biomasa total tiene mucha más variabilidad y varios valores extremos, mientras que otras variables como la distancia a la costa presentan una distribución más concentrada. En general, este gráfico nos ayuda a comparar ese tipo de datos, la dispersión y el comportamiento de las variables entre sí. En el caso de este boxplot muestra la distribución de las variables cuantitativas pero estandarizadas, es decir, ajustadas a la misma escala con medida de 0 y desviación estándar de 1. Entonces, nuevamente, cada caja representa la variabilidad de una variable y se pueden observar algunos valores atípicos, especialmente y nuevamente en la biomasa total, que muestra la mayor dispersión. Y en general, este gráfico nos permite comparar fácilmente cómo fluctúan las variables entre sí en términos de su desviación respecto al promedio.
Este mapa de calor muestra la matriz de distancias entre las observaciones. Entonces, cada punto representa cuán similar o diferente es una observación respecto a otra. Los tonos oscuros indican distancias pequeñas, o sea, observaciones más parecidas, mientras que los tonos claros representan distancias mayores. Y en general, el patrón uniforme sugiere que no hay grupos como claramente separados, sino una distribución continua de todas las observaciones. Este mapa de calor muestra las correlaciones entre las variables cuantitativas. Los tonos rojos indican una correlación positiva, o sea que las variables aumentan juntas, mientras que los azules muestran correlaciones negativas. Por ejemplo, se observa una correlación fuerte entre la longitud promedio y la biomasa total, lo que sugiere que los peces largos aportan mayor biomasa. En general, el gráfico permite identificar qué variables están más relacionadas entre sí dentro del conjunto de datos o qué variables no están tan relacionadas. En este gráfico se aplica el método de K-means clustering para agrupar las observaciones según la abundancia de individuos y la profundidad promedio. Cada color representa un grupo o un clúster con características similares. Podemos ver que no hay una separación muy marcada, pero sí se logran distinguir zonas con diferentes densidades de puntos, lo que puede sugerir que la profundidad influye parcialmente en la abundancia de las especies. En este gráfico se muestra el resultado del análisis de componentes principales, que sirve para reducir la cantidad de variables y destacar los patrones más importantes de los datos. En el eje X tenemos el primer componente principal, que explica la mayor parte de la variación, y en el eje Y el segundo componente, que explica una parte menor. Cada punto representa una observación y los colores agrupan las que tienen características similares. Entonces podemos ver tres grupos bien definidos, uno amarillo, uno verde y uno morado, lo que indica que existen diferencias claras entre los conjuntos de datos. En resumen, el PSA nos ayuda a visualizar cómo se separan las observaciones y a identificar patrones de similitud entre ellas. A partir del análisis realizado, se observa que variables como la biomasa total y la longitud promedio de los individuos son los que más aportan a la variabilidad entre las observaciones. En los gráficos de correlación y componentes principales se evidencia que estas variables están fuertemente relacionadas, lo que indica que los sitios con peces más largos tienden a presentar mayor biomasa y por tanto una mayor productividad biológica. Además, la comparación entre zonas protegidas y no protegidas muestra que la biomasa total cambia significativamente, destacando su importancia como indicador ecológico. En conclusión, la biomasa se consolida como una variable clave para identificar diferencias ecológicas y niveles de conservación entre los sitios analizados. Muchas gracias.